¿Te ha pasado que haces una pulsera hermosa y a los días se revienta? O peor aún, estás haciéndole el nudo final y ¡pum! De la nada se revienta y salen todas esas piedritas volando. Y lo peor es que tú sientes que hiciste algo mal. Pero hoy quiero que te quedes con esto. Una pulsera no se rompe por casualidad. Y cuando tú entiendes esto es cuando tus piezas cambian completamente. Hola, soy Ana. Si eres nuevo o nueva por aquí, te doy una calurosa y cordial bienvenida. Llevo más de 14 años en el mundo de la bisutería y por eso he querido crear este espacio que se llama Jueves de Bisutería. Hoy vamos a entender por qué se revientan muchas veces esas pulseras de nylon. Incluso a veces me he dado cuenta por comentarios que son muchas de ustedes que no les gusta trabajar con ese tipo de material. Los errores que hoy te voy a contar aquí son aquellos que casi nadie te explica y te voy también a dar algunas ideas de cómo puedes solucionarlo para que tus piezas perduren y duren mucho más tiempo. Ese posible primer error que puede dañar tus pulseras de nylon es fricción con las cuentas. Así que empecemos con este que es uno de los que yo considero que es más importante porque normalmente no caemos en cuenta que puede suceder. Y es que es ese llamado efecto sierra que generan algunas cuentas como por ejemplo las piedras naturales, algunas cuentas que utilizamos de vidrio, algunas perlas o incluso algunos herrajes o separadores como en el caso de los balines. Y es que tienen muchas veces bordes internos irregulares que al tener fricción, al generar fricción en el nylon, van generando un desgaste como una especie como de sierra y con el tiempo es tanto el desgaste que por allí se revientan. Sucede muchas veces, pero no te preocupes, te voy a dar aquí algunas ideas que te pueden servir para que lo evites. La primera solución que te voy a compartir ante esta situación es, por ejemplo, cuando tú vayas a elaborar tus pulseras de nylon, revisa los materiales que vas a utilizar, esos bordes que tienen. Sobre todo enfócate si son piedras naturales, cuentas de cristal que muchas veces sé que las usan también y también esos balines o esos separadores que traen a veces esos bordes que dan filo y pueden romperlas fácilmente. Si son pocas pulseras, pocos materiales, yo sé que no va a ser tan dispendioso. Ya si vamos a hablar de mayor cantidad, pues la idea es simplemente evitar cometer un error que muchas veces solemos hacer pensando que va a generar mayor seguridad y es que en ocasiones usan el nylon doble. Yo en lo personal prefiero, en vez de utilizar nylon doble, es preferible comprar un grosor que se ajuste más al tipo de cuenta que estamos utilizando, porque cuando utilizamos el nylon doble, al contrario de que haya mayor seguridad, puede generar por el efecto contrario. En este caso, si hay alguna cuenta o algún herraje que tenga algún borde con filo, puede dañarlo más rápidamente. En este caso, mi sugerencia sería que utilices el famoso nylon seda, porque digamos que es un tipo de nylon que va a dar mayor seguridad, entonces sería como el recomendado. En vez de usar un nylon doble, es mejor o uno grueso o cambiarlo por un nylon tipo seda. El segundo error que puede estar dañando rápidamente nuestras pulseras es utilizar nylon de mala calidad, así como lo oyes. El nylon por lo general también maneja diferentes tipos de calidades o también sucede que en algunos casos compramos nylon que ya lleva muchos años guardado y se empieza como a envejecer y hace que se dañe más rápido. Y es que efectivamente no todos los tipos de nylon son iguales. Vas a encontrarte baja densidad, algunos que ya vienen defectuosos, otros que están guardados hace muchos años, mucho tiempo, y esto hace que con el tiempo se cristalicen algunas partes de ese nylon. Incluso una característica es que se van volviendo como en un tono amarillento y por eso al usarlo se rompen más rápido. Aquí la solución más sencilla es, primero, compra ya en lugares confiables donde tengas tus proveedores de confianza porque vas a ir con certeza a comprar material de buena calidad. Y lo segundo, haz prueba de resistencia. ¿Cómo se hace? Simplemente antes de utilizar la cantidad de nylon para hacer la pulsera, el anillo, bueno, el tipo de accesorio que quieras elaborar, empieza a estirar varias veces, un par de veces, no tampoco tienen que ser muchas veces, el nylon para que detectes si alguna parte está cristalizada
y que de pronto al hacer la pulsera pues no se vaya a terminar rompiendo más rápido de lo que debería. Y si te gusta toda la información que te estoy dando en este momento, te invito para que te suscribas ya mismo al canal. Aquí abajo en el botón suscribirse, súper fácil, también es gratis. Y lo mejor de todo es que debes de activar la notificación y así no te vas a perder el próximo video que voy a subir para ti. El tercer error, evita utilizar pegamentos o por lo menos si lo vas a utilizar, trata de utilizar un pegamento que sea adecuado para trabajar con nylon elástico. Miren, yo soy de las que tiendo y yo siempre les digo a mis estudiantes no usen pegamento, preferiblemente hagan bien el nudo, apréndanlo a hacer, verifiquen que les quede bien hecho, practíquenlo en lo que sea necesario, pero no usen pegamento. Porque cuando ustedes usan esos pegamentos, esto hace que se endurezca más esa parte del nylon donde lo aplican y esto hace que se vuelva quebradizo. Entonces de esta manera ese nudo se va a romper de forma mucho más fácil. Sé que hay unos pegamentos que vienen especiales para trabajar con nylon, pueden también comprarlo directamente con su proveedor de confianza, pero la solución, como yo les digo, lo ideal es aprender a hacer un buen nudo de seguridad y no utilizar pegamento. Y si quieres ir más allá y aprender bisutería, pero desde las bases y con fundamentos, puedes unirte a las membresías del canal. Tengo varios niveles y dependiendo del nivel vas a tener acceso a contenido exclusivo, a clases que son más profundas y otro tipo de proyectos. Es muy sencillo, haces clic aquí abajo en el botón que dice unirse y allí te salen los diferentes niveles y también te sale la información de qué puedes acceder dependiendo del nivel. El siguiente error es no preestirar el nylon. Y sí, yo sé, es un error que parece pequeño, pero que impacta muchísimo. ¿Por qué? Primero, porque es una forma de verificar que el nylon que estamos utilizando está en óptimas condiciones, que no tiene zonas o partes cristalizadas que puedan dañar más adelante la pieza rompiéndola. Y también algo que permite o a lo que ayuda el preestirar también el nylon es que hace que el nylon se estire un poco antes de empezar a utilizar. De esta manera, cuando tú engarzas todas las cuentas y ya finalizas la pulsera, es más fácil de que la persona con el uso no se le estire tanto que genere espacios que se ven feos en el mismo diseño. Puedes estirarlo unas 3-4 veces antes de empezar a utilizar y con eso ya tienes certeza de que el nylon te va a quedar bien, tu diseño te va a quedar bonito. El siguiente error para muchas personas sé que puede parecer obvio, pero sin embargo para muchas otras no lo es. Y es que, miren, el nylon es un material que por más que sea de buena calidad, que podamos estar utilizando el nylon de seda o que incluso hayamos ya tenido en cuenta todo lo que les acabo de decir, también va a sufrir un desgaste natural por el uso y con el tiempo va a llegar un momento en que sí o sí, tal vez se va a romper y se va a dañar, ¿cierto? La idea es que con todo lo que yo te acabo de decir se pueda prolongar un poco más la vida útil de este tipo de material. Sin embargo, también algunos errores que muchas veces cometemos es que este nylon no lo cuidamos de tener acceso a químicos o a la humedad. Y sí, el nylon también se deteriora por el uso de perfumes, cremas, el cloro, el sol, ¿ya? Y el resultado de todo esto es que hace que pierda resistencia más rápido a través del tiempo. Entonces, ¿cuál sería la solución? Educar a tus clientas en caso de que tengas un emprendimiento, estés vendiendo pulseras de bisutería y estas específicamente de nylon. Entonces, una solución es educar a tus clientas, entonces darle un papelito o explicarles cuáles son los cuidados que deben de tener para que ese tipo de artesanías, de estas pulseras les dure más a través del tiempo. Igualmente, si eres tú la que las estás usando, pues también tenerlo en cuenta o si las vas a regalar, tener en cuenta para decirle a la persona que las vaya a utilizar. Otro error que muchas veces lo pasamos por alto porque creemos que no afecta es utilizar el grosor incorrecto o inadecuado de este tipo de material. Y es que eso define también la durabilidad de la pulsera. Mire, es muy simple. Hay una medida o un grosor de 0.8 milímetros que normalmente se puede utilizar para piedras muy grandes y muy pesadas.
Ya también vamos a encontrar el de 0.7 o uno de los que yo más tiendo a utilizar es el de 0.6 porque digamos que yo uso mucho piedras más bien livianas, tamaños no tan grandes, máximo 6 milímetros. Trato de que sean pulseras que no queden tampoco tan pesadas, por eso me gusta como equilibrar muy bien el material en el mismo diseño, pero es importante que tú tengas en cuenta el peso de los materiales de las cuentas o los herrajes que vas a utilizar en tus pulseras con nylon elástico. Dependiendo de esto vas a elegir el grosor del mismo para que de pronto no vaya a perder resistencia. Recuerda que si este grosor no resiste muy bien las cuentas, pues se va a desgastar más rápido y se va a romper la pulsera. Otro de los errores, y ese sí que es bastante común, mire, al principio me pasaba muchísimo y yo a veces no entendía por qué me pasaba, pero con el tiempo aprendí y ya lo corregí, y es nudos mal hechos. Y es que definitivamente un nudo que no quede bien hecho es un punto de quiebre. Ya, aquí la solución es aprende a hacer el nudo de seguridad, también conocido como nudo del cirujano. Aquí en mi canal encuentran varios tutoriales de nylon elástico donde yo se los enseño paso a paso para que lo hagan bien. Recuerden que estos nudos deben de quedar bien hechos, firmes, bien ubicados y sin concentrar tanta tensión y revisando que no se haya desgastado el nylon al momento de jalar de pronto haciendo el nudo. Es importante que lo tengan también en cuenta. Y si quieres comenzar tu propio negocio de bisutería desde la comodidad de tu casa para generar esos ingresos que a veces nos caen súper bien, pero no sabes por dónde comenzar, tengo una guía. Es un ebook que se llama De cero a tu negocio de bisutería desde casa. Es un paso a paso guiado de parte mía, donde vas a poder no solo comenzar tu negocio de bisutería, sino también tener tu primera estrategia de venta. Te comparto el enlace aquí abajo en la descripción de este video. Y ya para terminar, quiero que te quede súper claro esto. Una pulsera no se rompe por casualidad. Siempre hay una causa que está detrás. Y cuando tú logras entender cuál es esa causa, es cuando dejas de improvisar y empiezas a crear piezas que realmente se vean profesionales. Si se me escapó alguno de esos errores que cometemos cuando utilizamos el nylon elástico y de pronto no lo dije aquí, me lo puedes compartir aquí abajo en la cajita de los comentarios. Voy a estar súper pendiente leyéndolos como siempre. Como ya les he dicho muchas veces, es un gusto para mí poder traerles toda esta información. Nos vemos en una próxima clase, en otro jueves más próximamente de bisutería. Gracias por ver, nos vemos más adelante. Chao, chao.